Buenas noches, amada iglesia. Estamos nuevamente transmitiendo a través de estos medios la palabra de Dios. Espero que podamos seguir adelante en estos días, que sigamos confiando en Dios, que estemos centrados en su palabra y que sigamos confiando en Él. Sabemos que Dios tiene propósitos para nuestras vidas, como bien nos enseñaba nuestro hermano Ángel el miércoles, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a introducir nuestro tema con un versículo que conocemos, que estoy seguro que muchos se lo saben de memoria. Sin embargo, vamos a la Biblia, vamos a leerlo, ya que nosotros somos iglesias bíblicas. Todo lo que hacemos, todo lo que creemos lo basamos en la palabra de Dios. Así que quiero darle lectura a este versículo que nos va a ayudar a introducirnos a nuestro tema. Dice así la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios nos anima, Dios nos exhorta, Dios nos manda en su palabra que nosotros en todo debemos poner a Dios en primer lugar. Y por supuesto que en estos días de adversidad, en estos días de aflicción, también debemos nosotros tener a Dios en primer lugar. Por ello he titulado mi estudio Poniendo a Dios en primer lugar. Como ya se los he dicho, amada iglesia, estamos en tiempos de balance, en tiempos de meditar, en tiempos de tomar decisiones a la luz de esta situación. Debemos entender que la iglesia no está de vacaciones. El hecho de que no nos podamos reunir, que no estemos en nuestro local, no quiere decir que estamos de vacaciones. Tenemos que seguir manifestando, tenemos que seguir viviendo conforme Dios quiere. La palabra de Dios no está de una otra manera, no se ha detenido, ya que a través de estos medios está siendo compartida, está siendo escuchada. Sin embargo, eso no es algo que nos haga a nosotros como iglesia decir ya hemos cumplido porque hemos escuchado la palabra de Dios, sino al contrario, iglesia, a pesar de la contingencia, necesitamos nosotros seguir manifestando lo que Dios es en nuestras vidas. Que si Dios es lo primero, se tiene que estar reflejando en nuestros hogares. Si algunos todavía van a su trabajo, en su trabajo. Y también, como lo hemos dicho, son días para que la iglesia siga llevando el evangelio, la palabra de Dios. Sabemos que Dios es quien controla este evento. Él controla el universo. Y debemos concluir que si hoy estamos sometidos a una cuarentena, si hoy estamos guardados en casa, es porque también Dios ha permitido este virus y quiere enseñarnos tanto a los incrédulos como a nosotros los creyentes. Dios tiene algo para nuestras vidas, para su pueblo, y es que Él quiere que también nosotros llevemos nuestra mente a reflexionar. Amados hermanos, estos son días donde es cierto que necesitamos consuelo, es cierto que necesitamos fortaleza para nuestra vida, pero también necesitamos reflexionar, necesitamos meditar, necesitamos enmendar algunas cosas que no están siendo hechas bien antes que sea demasiado tarde. Esto nos lleva a una serie de preguntas. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo que usted hace continuamente en estos días? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? Es importante que nosotros reflexionemos en estas preguntas, porque la manera en que elijamos invertir nuestro tiempo determinará la calidad de vida que tendremos. Aún en nuestras casas, aún en estas circunstancias, debemos de estar cuidando de cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo. Necesitamos, como bien dice la Biblia, debemos aprovechar bien el tiempo, y lo hemos enseñado que el tiempo equivale a la vida. Dios quiere bendecirnos, pero solo se puede cuando hay una sensibilidad, de rechazo al pecado entre el pueblo de Dios, y cuando existe un profundo y fuerte deseo de seguir al Señor completamente.
No podemos negar que en estos días Dios nos ha mostrado que todavía nos faltan muchas cosas que enmendar, que nos faltan cosas en las cuales tenemos que crecer. Necesitamos, iglesia, estar activos. Necesitamos permitir que Dios trabaje en nuestras vidas, y también se debe de reflejar aún en nuestra casa con nuestros familiares. Esto nos lleva a otra pregunta: ¿cuál será nuestra actitud en estos días? Las actitudes son formas habituales de pensar, de sentir y de actuar de acuerdo a un sistema de valores que hemos adquirido. Iglesia, nosotros hemos adquirido valores espirituales, valores divinos que están en la palabra de Dios. Así que tenemos un tremendo reto, un tremendo desafío de vivir conforme a la palabra de Dios. Y también recuerden que lo hemos aprendido muchas veces, que el verdadero cristianismo se vive en casa. Es ahí donde tenemos que reflejar, es ahí donde tenemos que estar nosotros centrados en Dios. Hoy tristemente mucha gente está viviendo de espaldas a Dios, y aún muchos que dicen ser cristianos también lo están haciendo. No están viviendo conforme a la palabra de Dios, no están viviendo conforme a los principios, y es por eso que necesitamos ir a la Biblia. Hermanos, no podemos negar que todos estamos enfrentando ciertas emociones en estos días. Llegan a nuestra mente pensamientos en los cuales nos muestran cuánto necesitamos poner a Dios en primer lugar. Son días de oportunidades en los cuales Dios nos está permitiendo para la reflexión, para el arrepentimiento y para animar a otras personas. Y es tiempo de compartir las buenas nuevas. No dejemos de hablar de Cristo. Hermanos, les animo en el amor de Cristo. Estemos compartiendo las predicaciones. Estemos viendo las maneras de cómo podemos nosotros llevar el evangelio a otras personas. Para lograr esto, depende de nuestras prioridades. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos anhelando? Recordemos nuestro versículo de Mateo 6:33, mas buscad primeramente. Si nosotros no buscamos a Dios en primer lugar, no vamos a lograr los propósitos de Dios. La Biblia nos enseña algunas cosas que deben de ser nuestra prioridad para que Dios sea lo primero. Y vamos a ir a una porción que en otros domingos te he enseñado de esa porción, y que ahora lo vamos a aplicar también a este tema de poner a Dios en primer lugar. Yo te invito que por favor vayas a segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 11 al 14. Son versículos que hemos estudiado en otras ocasiones y que ahora le vamos a dar otra aplicación, que nos muestran cómo Dios mismo nos da las formas de cómo nosotros podemos ponerlo en primer lugar. La Biblia nos guía para tener una actitud correcta. Dios le advirtió al pueblo que si no lo buscaban traería grandes enfermedades, grandes calamidades. Miren, vayamos allá por favor. Quiero leerles primeramente el versículo 11. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. Y miren, viene una palabra interesante: fue prosperado. La vida de Salomón, las cosas que Salomón hizo, dice la palabra de Dios que fue prosperado. Pero pongamos atención por la razón por la cual fue prosperado. Dice que todas las cosas que primeramente hizo, ¿dónde? En la casa de Jehová. Y luego su casa. Y por consecuencia fue prosperado. Amada iglesia, Dios nos marca la forma. Dios nos marca el orden. Si usted busca primeramente las cosas de Dios, si usted busca a Dios primero, si usted tiene a Dios en su corazón en primer lugar,
lo demás será prosperado. Sin embargo, el contexto nos enseña también una advertencia interesante. Dice la palabra de Dios: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y déjeme decirle, cuando nosotros leemos este versículo y viendo un contexto anterior, podemos entender que Dios les está advirtiendo: mira, Salomón, yo te estoy bendiciendo porque tú me estás buscando, porque tú me estás poniendo en primer lugar. Pero si tu corazón se aparta, si tu corazón se desvía, entonces vendrán cosas. No olvidemos, toda acción tendrá una consecuencia. Y Dios le advierte, pero también le dice la manera que si a alguien se llegó a desviar, o si el pueblo se había desviado, cómo podían regresar a Dios. Y es otra vez mostrándonos cómo nosotros podemos poner a Dios en primer lugar. Y dice el versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios nos da en este versículo 14, bueno, le da al pueblo de Israel, y que también lo podemos aplicar a nuestras vidas, principios de cómo podemos nosotros tener a Dios en primer lugar. Y en especial, no olvidemos el contexto, en especial cuando nos hemos desviado, en especial cuando de una u otra manera no hemos vivido como Dios quiere. Y hermanos, el contexto que estamos viviendo hoy, podemos notar que Dios está recordándonos que necesitamos vivir cada día poniéndolo a Él en primer lugar. Así que el primer punto que vemos aquí es que dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare mi pueblo. El primer punto en el cual nos ayuda a poner a Dios en primer lugar es que debemos cada día humillarnos ante Dios. Debemos cada día humillarnos ante Dios. Qué importante es, porque hoy vivimos en una era del orgullo, en una era donde la gente está centrada en sí mismo, y no podemos negar que con gran facilidad nos olvidamos de Dios. Dios quiere que seamos personas humildes. Dice el versículo: si se humillare mi pueblo. La idea es, en el original, es que humildad es colocarse bajo la autoridad de alguien que es superior. Amada iglesia, no vivamos como si Dios no existiera. No vivamos, hermanos, como que nosotros fuéramos lo primero. Siempre debemos recordar, cada mañana debemos recordar que Dios es dueño de todo, que Dios es el creador del universo y que debemos vivir sometidos a Él. El primer paso para mostrar que Dios es lo primero es nuestra vida de humildad, humillarse delante de Dios. Y por supuesto que aquí habla, el versículo 13 nos habla de un pueblo que si se desviaba, tenía que arrepentirse. Y el arrepentimiento que habla es más que un simple remordimiento pasajero. Es un sentimiento de dolor por nuestros pecados. Es una actitud de reconocer nuestra enorme necesidad de Dios y la renuncia a nuestros propios intereses. Debemos reconocer que la tendencia de hoy es centrarnos en nosotros mismos. La Biblia nos dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 1 que vendrán tiempos peligrosos. Y la primera característica de estos tiempos peligrosos dice: hombres amadores de sí mismos. El orgullo, el amarnos a nosotros mismos, el centrarnos a nosotros mismos, nos lleva a no poner a Dios en primer lugar. Es curioso que creemos en Dios y que sabemos de Dios,
Sin embargo, muchas veces en nuestra mente y en nuestro corazón no está Dios, sino que estamos nosotros. Al grado que nos sentimos más grandes que Dios según nosotros. Creemos que podemos hacer las cosas sin Dios. No debemos olvidar la gran diferencia que hay entre Dios y nosotros. Y la verdad, amada iglesia, necesitamos de Dios. No debemos olvidar que somos criaturas de Dios, que dependemos de su gracia, y esto debe llevarnos a la humildad, reconocer que necesitamos de su poder, ya que fuera de su poder estamos llenos de debilidades y de limitaciones. Y estoy seguro que en estos días lo hemos experimentado. Muchos han sentido temor, muchos han sentido incertidumbre, muchos se están llenando de estrés. ¿Y sabes por qué? Porque no estamos poniendo a Dios en primer lugar. Por lo tanto, el que se humilla delante de Él voluntariamente, y ese es donde yo quiero llegar, hermanos, es donde la Biblia nos está confrontando. Dios quiere mostrarnos estas situaciones que estamos viviendo para nosotros de manera honesta, sincera, con un corazón contrito, nos humillemos delante de Él de manera voluntaria y comenzamos a recibir sus bendiciones y así poner a Dios en primer lugar. La humildad es clave para evaluar, para meditar y para tomar buenas decisiones. Estamos también en días donde tenemos que tomar decisiones y no lo podemos hacer basados en nuestras emociones, en nuestra ansiedad o temor. Necesitamos tener a Dios en primer lugar. Necesitamos orar, ir a la palabra de Dios y buscar el consejo de Dios para poder nosotros tomar buenas decisiones. Y esto se logra humillándonos delante de Él. Segundo punto, debemos depender de Dios cada día. Debemos depender de Dios cada día. Dice el versículo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Eso nos enseña que nosotros debemos depender de Dios cada día. El propósito de la oración es depender de Dios. Por ello, nosotros necesitamos crecer en oración. Es importante crecer en estos días en oración, que nos hagamos personas que estemos orando. Debemos reconocer que a pesar de ser hijos de Dios, muchas veces no pasamos el suficiente tiempo con Dios. En nuestros pensamientos y en nuestro corazón muchas veces Dios no está, y en especial en nuestra oración. Nosotros pasamos muy poco tiempo orando, y yo te invito que en estos días tú puedas fortalecer tu vida de oración. Yo te pregunto, ¿te has levantado cada día y ponerte en las manos de Dios? ¿Has pasado tiempo orando a Dios? Hoy estamos viviendo tiempos donde se nos han pedido muchas peticiones, y yo espero que no dejemos de estar orando los unos por los otros. Una persona que ora es alguien que entiende sus limitaciones y reconoce la autoridad y grandeza de Dios. Necesitamos estar orando. Debemos ser personas que no solo se humillan reconociendo la grandeza de Dios, sino que al mismo tiempo demostramos nuestra dependencia de Él a través de nuestras oraciones. De antemano quiero agradecer, iglesia, por sus oraciones, las hemos sentido. Y en estos días necesitamos estar orando los unos por los otros. Hemos entrado en la etapa 3, la fase 3, donde se esperan más contagios. Y son momentos donde tenemos que depender de Dios. Y cuando hablo que estemos orando los unos por los otros, que Dios nos guarde, también no quiero que nos llevemos una falsa idea de esto, porque Dios puede permitir que algunos hermanos de la iglesia, incluyendo a su servidor, nos enfermemos. Pero eso no quiere decir que ya el poder de Dios se limitó. Aún enfermos Dios nos va a guardar, y aún si Dios decidiera llevarnos, sabemos que eso será la perfecta voluntad de Dios, y la perfecta voluntad de Dios es agradable. Por eso Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
El cristiano que Dios bendice es un cristiano que hace de la oración una disciplina y que cada día está consciente de sus necesidades. Por lo tanto, se acerca a Él a través de la oración. ¿Con qué frecuencia te acercas a Dios? O también podríamos cambiar la pregunta, ¿con qué frecuencia nos olvidamos de Dios? Es triste, pero creo que la segunda es lo que más nos pasa. Con más frecuencia nos llegamos a olvidar de Dios. Espero que aprendamos que la oración no es un intento por lograr que Dios esté de acuerdo con nosotros o supla nuestros deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, justicia y autoridad. Te predicaba el domingo pasado, ¿le has dado gracias a Dios? ¿Has elevado una oración por estos días diciéndole, Señor, gracias, porque estos días me han recordado cuánto necesito de ti? Cuánto, Señor, me ha ayudado a mostrarme las cosas que necesito cambiar. La oración es como un ejercicio para moldar nuestros deseos y propósitos a su voluntad, para darle la honra y la gloria. Son cosas, hermanos, que sabemos. Sin embargo, muestran en qué lugar tenemos a Dios. Yo espero que en estos días, si por alguna razón tú habías permitido que otros ídolos, que otras cosas quitaran a Dios en primer lugar, tú realmente le pidas perdón a Dios en oración y pongas a Dios en primer lugar. Tercer punto que vamos a ver. Dice nuestro versículo, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, De ahí extraemos el tercer punto para poner a Dios en primer lugar. El tercer principio, que es, debemos vivir apasionados de Dios cada día. Debemos vivir apasionados de Dios cada día. Y si me buscaren, dice Dios, y buscaren mi rostro. En el original, la idea es de alguien que desea algo de otro, que tiene un gran interés en otro, que muestra una necesidad de estar cerca del otro, o sea, que está apasionado por él. Mira, qué hermosa frase, amada iglesia. Dios nos dice, y si me buscaren. Dios quiere que en ti y en mí haya un deseo, una pasión por Él. Un deseo de estar cerca de Él, de estar buscándolo, de pasar tiempo con Él. ¿Nos deleitamos en Dios, iglesia? ¿Estás anhelando realmente a Dios cada día? Debemos cultivar un tiempo en el consejo de Dios y no en el consejo del mundo. Hoy estamos viviendo bombardeados con información, con artículos, y eso de una u otra manera, aún dentro de nuestra casa, nos puede desviar de pasar tiempo con Dios, de buscar el consejo de Dios. El Salmo 1 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Nosotros debemos estar buscando el consejo de Dios. Si queremos ser bendecidos por Dios, debemos decidir buscar su rostro en primer lugar. Debemos, amada iglesia, estar buscando a Dios. Muchos tienen tantos amores que no disfrutan al verdadero y único amor que hay. No olvidemos, el corazón es una máquina de ídolos. El corazón humano inmediatamente tiende a adorar a otras cosas. No somos adoradores pasivos. Por ello debemos cuidar que nuestro corazón, nuestro amor, nuestro enfoque siempre esté en Dios. ¿Cómo está nuestra pasión por Dios? Cuando el mundo nos cautiva, no habrá pasión por Dios. Cuando el mundo nos tiene cautivado. Yo sé que han sido días difíciles, no lo podemos negar. Pero yo espero que en estos días difíciles tu pasión haya crecido por Dios. Porque si hay algo que te va a ayudar
enfrentar estos días es estar enamorándote más de Dios. Debemos estar conscientes quién nos está invitando a tener comunión. Por ello es importante conocerle. Dios no se ajusta a nosotros, sino nosotros nos ajustamos a Él. Mira, en estos días leía unos artículos y es bien interesante que si hay algo que los cristianos deberíamos de hacer en estos días es asombrarnos más del Dios en el cual hemos creído. Hoy algunos están asombrados por cifras, por cuestiones que están sucediendo en este mundo. Y este virus sí que ha asombrado a muchos. Pero hermanos, tenemos a alguien más poderoso, a alguien que la Biblia lo describe de una manera tan maravillosa. De Él deberíamos asombrarnos. Y esto nos lleva al cuarto y último principio que nos da la palabra de Dios de cómo podemos poner a Dios en primer lugar. Les quiero leer la porción. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. La palabra de Dios nos da el último principio de cómo nosotros podemos poner a Dios en primer lugar, y en especial en las adversidades. Debemos ir en pos de la santidad cada día. Nosotros, por la gracia de Dios, somos santos. Jesucristo nos ha rescatado a través de su sangre preciosa y nosotros venimos a ser santos a través de Él. Sin embargo, también la palabra de Dios nos enseña que debemos ir en pos de la santidad cada día. Debemos ser santos porque tenemos un Dios santo. Así que, iglesia, a la luz de esta verdad bíblica y en los días que estamos viviendo, como iglesia no podemos estar pasivos. Necesitamos poner manos a la obra. Necesitamos dedicarnos más a Dios, apartarnos a Dios. Dios nos ha permitido estos días, esta aflicción, esta adversidad, para mostrarnos que necesitamos cambiar, ya lo he mencionado. Nosotros debemos tener la necesidad de buscar a Dios y de enmendar nuestros caminos. Dios quiere que nos alejemos del pecado, pero también que nos acerquemos a Él. No olvidemos que la santidad es alejarnos del pecado, pero acercarnos, abrazarnos, estar sometidos a Dios. La santidad no es opcional, ya que Dios nos ha llamado a vivir en santidad porque Él no puede coexistir con el pecado, o lo destruye o se aleja de Él. Es por eso que en estos días debemos de examinar nuestras vidas. Y hermanos, debemos cada día estar buscando su rostro y estar dedicándonos a Dios. Una manera de caminar en pos de la santidad es examinar nuestros corazones, nuestra vida, y eliminar todas las cosas que no van conforme a su voluntad. Hoy estoy seguro que algunos se han sentido de malas, estresados, como leones, ¿verdad? Encerrados, enjaulados, y ya están de malas. Pero te voy a decir algo. Esto lo que está indicando es que no estás poniendo a Dios en primer lugar, que no estás yendo en pos de la santidad, que no te estás apartando a Dios y que no le estás buscando. Santidad es estar lejos del pecado, de malas actitudes, pero mostrar cómo Dios está transformando nuestras vidas, como lo hemos estudiado también en otros días, mostrar nuestra gentileza, con los demás. En la mayoría de los cristianos, cuando hablamos de santidad, viene a nuestra mente las cosas que tenemos que evitar. Sin embargo, la santidad no solamente es evitar. La santidad no es solamente dejar cosas, sino también es añadir. La Biblia da muchos principios. Dice, despojaos del viejo hombre, pero revestidos del nuevo. Tenemos que dejar malas actitudes, pero debemos añadir nuevas actitudes. La santidad es clave para poner a Dios en primer lugar. La pregunta más fundamental
No es lo que yo debo evitar, sino lo que yo debo de perseguir. Y si hay algo que debe de haber en nuestros corazones en estos días, en nuestra mente, es Dios. Te decía hace ratito, no debes de dejarte de asombrar de Dios. Si este virus nos ha asombrado, Dios es mucho más grande y Dios es mucho más poderoso. Debemos tener claro que el propósito de Dios es hacernos santos, ya que al final del camino, si tú y yo buscamos a Dios y lo ponemos en primer lugar, estaremos experimentando las bendiciones de Dios. La santidad trae bendiciones, amada iglesia. La santidad trae la vida abundante. No podemos estar experimentando bendiciones si no estamos dedicados y apartados para Dios. En la adversidad, Satanás no está lejos. Los demonios no están lejos y ellos van a procurar que nosotros, aún en estos momentos difíciles, hagamos cosas que no agradan a Dios. Así que, hermano, cuida tu corazón y camina en pos de la santidad. Y mira, el contexto inmediato nos enseña bendiciones que inmediatamente vienen por llevar a cabo estos principios en nuestras vidas. De buscar a Dios, de vivir humillado ante Dios, de vivir orando, de vivir apasionados de Dios e ir en pos de la santidad, mira, inmediatamente se dan bendiciones. Dice el versículo 15. Bueno, te leo también el 14 en su parte final. Dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Sabes? Vendrán bendiciones inmediatas. Dios nos escuchará y nos responderá. Dios nos va a afirmar, Dios nos va a fortalecer. Dios nos perdonará. Hermanos, qué maravilloso es ver cómo Dios derrama sus misericordias cada día en nosotros. Si hoy no hemos sido consumidos, ha sido por las misericordias, porque Dios nos ha perdonado cuando nosotros reconocemos nuestras faltas y nos volvemos a Dios. Dios nos cuidará. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos, iglesia. Pero tenemos que poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar nos va a llevar a la dependencia. Separados de Dios, nada podremos hacer. Dios quiere bendecirnos, pero también Él quiere ser lo primero en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a responder, iglesia? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál será? ¿Un corazón humilde y contrito? Iremos delante de Dios diciéndole, Señor, perdóname porque no te he puesto en primer lugar. Y entonces, hermanos, vamos a estar experimentando la bendición de Dios. Espero que tu corazón no se endurezca. Espero que realmente tengamos corazones sensibles y que nos volvamos a Dios. Amigos que nos escuchan, hoy es el día de salvación. Hoy es el momento que tú también vuelvas tu corazón a Dios y lo pongas en primer lugar. La manera es reconociendo a Jesús como el Señor de tu vida y por consecuencia el Salvador de tu vida. Yo te invito que allí en tu casa, en el lugar que nos estás escuchando, tú hagas una oración y le digas a Dios, Señor, reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Y dile con todo tu corazón, y Señor, quiero que seas lo primero en mi vida. Créeme, no hay cosa mejor que Dios sea lo primero en nuestra vida. Les invito a que cierren sus ojos, allí en sus hogares, se tomen de la mano y que elevemos una oración y que le digamos, Señor, aquí estamos, ayúdanos, queremos que tú seas lo primero en nuestras vidas y en especial en estos días de aflicción. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, te damos gracias porque sabemos que cada día es una oportunidad para buscarte. Ayúdanos que en estos días donde hemos sentido incertidumbre, donde hemos sentido duda, donde, Señor, han llegado pensamientos a nuestras vidas que no son dignos de ti, queremos pedirte que tú nos perdones, que tú nos ayudes
y que realmente podamos aplicar estos principios en estos días. Y Señor, queremos que los días que tú nos des en esta tierra, que en nuestro corazón siempre tú seas lo primero. Queremos ser bendecidos. Queremos, Señor, honrarte y glorificarte. Te ruego por tu iglesia, te ruego por mi vida. Guárdanos, Señor, y permite que en estos días se cumplan tus propósitos en nosotros. Te pedimos todo esto a través de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amada iglesia.